estadísticas también que nos ayudan a entender, ¿no? El tema de los accidentes. Vemos que vemos que de 300, ¿no?, incidentes o cuasi accidentes, hay 29 que presentan lesiones leves y uno, ¿no?, que es, digamos, un accidente grave, se puede decir, con tiempo perdido, es decir, con baja médica, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no?, la importancia de controlar, por supuesto, todos, ¿no?, los incidentes y los accidentes, por supuesto. Bueno, los accidentes industriales, ¿no?, se pueden también clasificar. Son accidentes, por supuesto, graves, muy, muy peligrosos, muchos daños. Podemos tener accidentes químicos mayores, ¿no?, con sucesos incontrolados, por ejemplo, los incendios, un tipo de accidentes químicos mayores, ¿no?, por combustión. Los escapes tóxicos también, cuando se escapan gases tóxicos, ¿no?, o vapores tóxicos. O explosiones también son, entonces, tipos de accidentes químicos mayores, ¿no?, donde hay víctimas mortales, lesionados, daños a bienes humanos y al medio ambiente. Y en un momentito. Continuamos entonces con este tema. Entonces, los riesgos químicos, ¿no?, vemos que son los principales causantes, ¿no?, de los efectos térmicos, ¿sí?, que evidentemente, ¿no?, producen mucho calor y evidentemente esto afecta a tanto las personas, los organismos vivos y también a las instalaciones. Después podemos ver ya con más detenimiento en la unidad de incendios, que es la unidad 6, ¿no?, la parte de incendio. Bueno, también les escape las sustancias tóxicas, como decíamos, ¿no? Esto puede producir asfixia, estos gases tóxicos, ¿no?, estos vapores tóxicos pueden producir, ¿no?, asfixia, intoxicación, envenenamiento, ¿no?, por supuesto afectando también seriamente los órganos internos y evidentemente también causando muerte. Bueno, en cuanto a los accidentes químicos, también podemos subclasificarlos estos en categoría 1, aquellos accidentes que solamente producen daños materiales, ¿no?, dentro de las instalaciones sin daños exteriores, es decir, sin daños a los vecinos, al medio ambiente. Ya en categoría 2 tendríamos posibles víctimas, ¿no?, de personas afectadas, y daños materiales también internos, ¿no?, en la instalación industrial, con también algunos daños leves sobre el medio ambiente y en zonas limítrofes, ¿no?, en zonas, digamos, aledañas, ¿no? Y la de categoría 3 sería ya de mayores consecuencias, ¿no?, con posibles víctimas
con daños materiales graves, y también con alteraciones graves al medio ambiente en zonas extensas ya, ¿no?, al exterior de la instalación industrial. Bueno, los gases, ¿no?, en este tema de riesgos químicos, ¿no?, de fuga de gases, tenemos que pueden producir explosión, ¿no?, cuando se calienta el tanque, ¿no?, o los recipientes que están presurizados. Y entonces al calentarse se eleva la presión también, y esto hace entonces que sobrepase la capacidad, digamos, de recepción que tiene el tanque, ¿no? Las paredes, digamos, sobrepasa la presión de trabajo, y bueno, ahí, digamos, viene, ¿no?, la fisura o explosión justamente del tanque, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que los gases corrosivos en contacto con el agua reaccionan violentamente, también pueden producir asfixia, estos gases, quemaduras, ¿no? Justamente la misma, ya sea por la temperatura, ¿no?, ya sea por también la corrosión, ¿no?, también puede producir quemaduras, daños, ¿no?, en la piel, inclusive en los tejidos ya internos de la carne, ¿no? Intoxicación también, cuando estos gases tóxicos ingresan también al organismo y bueno, pueden reaccionar también con la sangre y en los pulmones, ¿no? Y también, por supuesto, afectar seriamente a otros órganos internos como el hígado, el riñón, ¿no?, el páncreas o el corazón. Los líquidos también pueden producir explosión, es decir, principalmente si tienen vapores y son, digamos, volátiles, ¿no?, como por ejemplo la gasolina, ¿no? La gasolina es inflamable porque produce muchos vapores. También pueden ser irritantes, pueden también producir intoxicación y también quemaduras, ¿no? Las materias sólidas también, inflamables, ¿no?, pueden también ser tóxicas y también producir quemaduras por contacto con la piel, ojos y mucosa. Ahora, hay otros tipos de sustancias, de compuestos que cuando entran en contacto con el agua desprenden gases inflamables, ¿no? Por ejemplo, el sodio puede producir también quemaduras y explosión. Bueno, los comburentes también, principalmente, por ejemplo, el oxígeno, en su estado puro, ¿no?, también puede producir quemaduras, intoxicación, inflamación e irritación. Fíjense, el oxígeno parecería, digamos, que no es inocuo, pero un oxígeno puro es bastante tóxico, ¿no? Es decir, a lo sumo necesitamos respirar un 20% de oxígeno, ¿no?, que es lo que respiramos en el aire. Los peróxidos también, ¿no?, también pueden producir explosión, intoxicación y quemadura, por ejemplo, como, ¿no?, en altas concentraciones como el agua oxigenada, por ejemplo, es un peróxido, ¿no? Bueno, igual las sustancias tóxicas infecciosas, podemos tener tóxicos, ¿no?, que ingresan por la nariz o por la boca, por ingestión, o por la piel también, por absorción cutánea. Pueden haber distintos grupos: polvos tóxicos, gases tóxicos, gases tóxicos sin olor, vapores y polvos nocivos, vapores y gases venenosos, ¿no?, que son venenosos en contacto con el agua, y ácidos. Bueno, ahí tenemos otro riesgo químico, que es la explosión, ¿no?, que también es la liberación prácticamente inmediata, ¿no?, en muy poco tiempo, casi instantánea, de energía, ¿no? No necesariamente la explosión va acompañada de fuego, ¿no? Puede haber fuego, pero principalmente la explosión es eso, es, digamos, la disipación, ¿no?, inmediata de una gran cantidad de energía que estaba contenida, por supuesto, en un tanque, en algún contenedor, ¿no? Bien, aquí tenemos algunos ejemplos que les dejo de accidentes industriales
bastante severos, ¿no? Que bueno, se dieron en distintas partes del mundo y que lamentablemente se siguen dando, ¿no? Siguen apareciendo. Y esto es lo que justamente queremos evitar. También acá en Santa Cruz, por supuesto, no estamos, ¿no? Libres de que sucedan accidentes industriales de esta magnitud, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el accidente en Flixburg, Reino Unido, donde hay una ruptura, se rompe una tubería, se daña una tubería que conducía ciclohexano, ¿no? Líquido y caliente, y bueno, hay una fuga ahí de 80 toneladas de este compuesto, y por supuesto se forma una nube de gas, ¿no? En el ambiente, en las instalaciones, en los alrededores, que explota, ¿no? El ciclohexano vemos que es bastante combustible, explota y destruye totalmente las instalaciones en la fábrica, ¿no? Es decir, bueno, aquí el año fue solamente la fábrica, 28 muertos y 104 heridos. Ahí se ve el área devastada, ¿no? Prácticamente destrucción total de la fábrica, ¿no? Que no quedó prácticamente nada sobre pie, evidentemente los muertos también y los heridos que en gran cantidad, ¿no? De vistas aéreas entonces de ya el estado, ¿no? De desastre. También en Italia, por ejemplo, tenemos otro tipo de accidente, un sábado, ¿no? También en una fábrica de repente bueno, de dioxinas, ¿no? De tetracloro dibenziodioxina. También se produce una fuga. Esto en Lombardía, Italia, ¿no? Una población que tenía 17.000 habitantes. Hay 1.000 afectados, 1.000 heridos de las dermis. Se producen también abortos espontáneos por este producto químico. Hubo contaminación del suelo y medio ambiente. Tuvieron que destinar 700 millones de francos suizos en indemnizaciones. Y las primeras medidas no se pudieron tomar hasta los 4 días, porque, claro, era imposible entrar, digamos, ¿no? En esa zona y hacer alguna labor de rescate, porque ¿no? Los rescatistas también corrían grave peligro por el grado de toxicidad, ¿no? Que había en la atmósfera. Este es otro ejemplo también, en España también, un accidente, ¿no? Donde explota, hay una explosión leve de un cisterna con 25 toneladas métricas de propileno, ¿no? Cuando la máxima era 19,25 toneladas, ahí se sobrepasa la capacidad del cisterna y este explota en las inmediaciones de este camping, de 215 muertos, ¿no? 500 heridos, es decir, iba transportándose esta cisterna y, bueno, lamentablemente explota en ese lugar público, ¿no? Donde mucha gente, entonces, medio camping destrozado, 12 chalets y una discoteca también, entre los daños, además, por supuesto, de la cantidad de muertos, ¿no? 215 muertos y 500 heridos. Bueno, ahí entonces les dejo bastante, ¿no? Porque el análisis, digamos, de los daños que se producen a las instalaciones, ¿no? A la cantidad de muertos que genera todo esto. Y esto es en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, esto lo importante es aprender del error humano, ¿no? Del error ajeno. Simplemente ¿no? Son simplemente industrias químicas, ¿no? Industria química porque, claro, industria química y petroquímica manipula, ¿no? Y procesa compuestos, ¿no? Principalmente gases, vapores, que son tóxicos, que son explosivos, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos mayor cantidad, digamos, de estos tipos de riesgos, ¿no? Y hace poco también vimos, ¿no? No digo hace poco, de repente hace un año, 2 años, por ejemplo, también, ¿no? En el Asia, digamos, no sé si era en Irán, Irak, que explotó también una fábrica de explosivos también, ¿sí? Causando mucho daño que hasta el momento se está investigando también cuál fue el origen, ¿no?
es decir, cuál fue la causa, digamos, de ese daño, ¿no? Y bueno, uno de los que ustedes recuerdan también es Chernobyl, por ejemplo, ¿no? Chernobyl también que era una central nuclear en Rusia, ¿no? En la época de la Rusia comunista. También, ¿no? Hasta el momento tampoco se puede ingresar a la zona por elevada radioactividad, ¿no? Que hay. Y causó también mucho estrago, mucho daño, digamos, ¿no? La gente no lo tuvo que abandonar, inclusive Chernobyl, es decir, esa zona, ¿no? Y es inhabitable en este momento. Y entonces ahí les dejo, ¿no? Estos casos para que lo lean, un poquito lo analicen. ¿No? Hay que preguntar a los accidentes por radiación también en las centrales nucleares, ¿no? Donde vemos una central nuclear que está formada, estas torres son torres de enfriamiento del vapor de agua que se genera, y este es el domo, ¿no? Acá es donde se produce la reacción química, ¿no? Que en una central nuclear se hace una reacción en el núcleo, ¿no? En el núcleo de el uranio, ¿no? De metales pesados, como el uranio. Entonces se parte el núcleo, se cinde, se fisiona, ¿no? Hay una fisión, se parte el núcleo y eso genera mucha energía, y esta energía se utiliza para calentar el agua, para producir vapor de agua, y ese vapor de agua, ¿no? Ya viene y impulsa los halos de la turbina, ¿no? El generador eléctrico, y de esa manera entonces se produce la energía eléctrica, ¿no? Después ya se envía, digamos, a la red eléctrica. ¿No? Pero a ver, siguiendo un poquito, vamos a tratar de colocar unas flechas acá. Aquí se produce la reacción química, ¿no? A ver, este es el domo, ¿no? Un domo, digamos, que tiene, por supuesto, ¿no? Hay dos domos, acá podemos ver dos domos, ¿no? Dos reactores nucleares, ¿sí? Y estos domos, por ejemplo, tienen, de espesor, tienen las paredes de concreto por lo menos de 1 metro, dos paredes, ¿no? De concreto para que no haya fuga de radiación, y eso es lo que falló justamente en Chernobyl, ¿no? Explotó y, por supuesto, hubo una gran emanación, digamos, de radiactividad, ¿no? Bueno, ahí se produce también, ahí está la caldera, ahí está, digamos, el vapor de agua que se genera ahí, ¿no? Entonces el vapor de agua va y mueve las turbinas, ¿sí? Ahí es donde se genera la energía eléctrica, y luego este vapor de agua se enfría, ¿no? En estas distintas torres de enfriamiento. Sí, fíjense que siempre las centrales nucleares tienen que estar cerca de un cuerpo de agua, ¿no? De un río, de un lago, del mar. Y luego el agua enfriada, vamos a poner la verde celeste si se puede, ¿no? Esta agua fría nuevamente regresa entonces, ¿sí? A los domos, a los reactores nucleares, para transformarse nuevamente en vapor y nuevamente continuar el ciclo, ¿no? Bien, lo que decíamos entonces, ¿no? El reactor, ¿no? El reactor donde tenemos la reacción química, ¿no? Acá prácticamente, ¿sí? Aquí es donde se produce la reacción química, y luego, ¿no? El generador de vapor, ¿sí? Una especie de caldera, ¿no? Esto genera mucho calor y calienta entonces el vapor, produce el vapor de agua, entonces este vapor de agua va y mueve la turbina, ¿no? Y genera energía eléctrica, y esto va después a la red. Y luego el vapor ya se lo enfría en la torre, ¿no? De enfriamiento para su recirculación, ¿no? De esa manera es como funciona una central nuclear.
Y entonces esa es la aplicación un poco de la central nuclear, ¿no? De las instalaciones, que también vemos que producen mucho daño, ¿no? Y cuando hay accidentes, digamos, acá, cuando fallan los controles, bueno, hay explosiones, hay radiación, hay, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? De prevenir también este tipo de accidentes que son, bueno, cualquier accidente siempre, por más que haya una víctima ya, ¿no? Es muy lamentable y hay que evitar, ¿no? Entonces, por supuesto, también los accidentes industriales, que son de mayor proporción, también se debe tener, digamos, un procedimiento, ¿no? Se tiene que inclusive trabajar con los vecinos, es decir, la industria que tenga este tipo de riesgos industriales debe tener, por supuesto, simulacros, ¿no? Debe trabajar con sus trabajadores, ¿no? Para el caso de que suceda algún tipo de evento así no deseado, pero también tiene que trabajar con la población, ¿no? Tiene que coordinar también con los vecinos para también realizar simulacros, ¿no? Simulacros en caso de que se presente alguna emergencia. Bien, entonces es un poco en cuanto, ¿no? A los riesgos industriales, principalmente entonces en la industria química, ¿no? Y la industria también derivada del petróleo, ¿no? Principalmente. Bien, ahí por ejemplo tenemos, ¿no? El tema de la radiación, por ejemplo, que afecta no solamente a las víctimas que estuvieron presentes en el lugar, sino también inclusive a su descendencia, ¿no? Y muchos productos químicos también afectan también, ¿no? No solamente, como decíamos, la salud eh, de esa persona, sino también a su descendencia. ¿Por qué? Porque muchos de estos productos químicos y la radiación afectan también a los cromosomas, ¿no? Es decir, afectan a los gametos, a las células reproductoras, ¿no? Ya sea a los, a los óvulos, ¿no? O los espermatozoides. Entonces, se modifica ese código genético, ¿no? En los cromosomas de los óvulos de los espermatozoides. Bueno, después, cuando viene la fecundación, el nuevo ser, ¿no? Lamentablemente nace también, ¿no? Con problemas de salud. Fíjense que más o menos lo que pasa muchas veces también con el uso del alcohol también, ¿no? De manera desproporcionada. El alcohol, el cigarro o las drogas, digamos, también, ¿no? Las personas que consumen este tipo, digamos, de sustancias también pueden, ¿no? Lamentablemente tener también descendencia, ¿no? Porque claro, esto va afectando, ¿no? Decíamos, los cromosomas, ¿no? Son sustancias tóxicas, entonces van afectando, digamos, ¿no? Los cromosomas, ¿no? De las células reproductoras. Bien, decíamos que la estadística es una herramienta importante que nos ayuda también a analizar los accidentes, ¿no? Las causas. Y bueno, dentro de estas estadísticas tenemos estos conceptos. El accidente con baja es el accidente que, digamos, hace que la persona que está accidentada, que está lesionada, tenga que dejar su trabajo, tenga que estar, digamos, ¿no? Bajo supervisión médica, en recuperación, ¿no? Por lo menos más de 24 horas siguiente al accidente. Si bien de repente no lo internarán, bueno, hay casos en que tendrá que estar internado en una clínica o un hospital, hay otros casos que tendrá que estar en su casa, por ejemplo, recuperándose, ¿no? Bueno, entonces a eso se llama un accidente con baja. Cuando el trabajador, la persona no puede retornar entonces después de 24 horas a su trabajo, ¿no? A sus labores. Y bueno, los accidentes sin baja es cuando se producen lesiones al trabajador, pero que dentro de las 24 horas puede nuevamente retornar a su lugar de trabajo. De repente un golpe, por ejemplo, un golpe que no le fracture el brazo o la mano y que, bueno, este golpe le permita, tal vez con algunos analgésicos, antiinflamatorios, ¿no?
recuperar un poco la movilidad de la mano y poder entonces estar al otro día nuevamente presente en su puesto de trabajo. Eso, por supuesto, lo evalúa un médico, ¿no? Esto lo tiene que evaluar un médico, un personal médico, ¿no? Especialista en cada tipo de lesión, por supuesto, ¿no? Bueno, tenemos las incapacidades que una incapacidad temporal es cuando el trabajador se recupera por completo y se puede incorporar a su puesto de trabajo, ¿no? Como decíamos, los accidentes con baja producen incapacidad temporal, ¿ya? Es decir, una persona, por ejemplo, que se fracturó el brazo, ¿no? Algún hueso del brazo, ya sea el cúbito o el radio o el húmero, ¿no? El húmero, por supuesto, en la parte, digamos, superior del brazo, el cúbito y radio en el antebrazo. Por ejemplo, si se fracturó, tendrá que inmovilizar, digamos, el brazo, ¿no? No podrá hacer actividades, digamos, las que venía haciendo, entonces se inmoviliza, ya sea con una férula, ya sea con yeso, y tendrá que estar uno así por lo menos, no sé, un mes, 2 meses, ¿no? Depende, por supuesto, del criterio del traumatólogo. Y eso es una incapacidad temporal, es decir, durante ese tiempo, un mes, 2 meses, en este caso, por ejemplo, no puede realizar una actividad que venía haciéndola con el brazo, por supuesto, ¿no? Pero después de 2 meses ya, evidentemente, que le saquen la férula o el yeso y haciendo ya también fisioterapia, va a recuperar también, ¿no? Su capacidad, ¿no? de trabajo con ese brazo. Entonces, eso se refiere con una incapacidad temporal donde el trabajador, después de un tiempo, ¿no? recupera su capacidad y se puede incorporar a su puesto de trabajo. Es decir, esta capacidad temporal puede durar un día o más tiempo, ¿no? Pero al final se recupera, entonces puede retornar a sus labores normales, ¿no? que venía realizando de trabajo. Luego tenemos la incapacidad permanente parcial, que es la que no se recupera, ¿no? Es decir, pero pierde parcialmente una parte, digamos, de su función del cuerpo, entonces ya no puede también hacer normalmente el trabajo que venía haciendo, ¿no? Ya, por ejemplo, acá en este caso, puede ser la pérdida de un dedo, por ejemplo, ¿no? Que pierde un dedo, 2 dedos, esto ya no le va a permitir hacer una actividad, ¿no? Por supuesto, específica con los dedos, podrá hacer otra, pero en este caso ya se queda, ¿no? con esa incapacidad permanente, ¿no? Permanente parcial, para toda la vida, ¿no? También de repente pueden ponerle prótesis, ¿no? Pero ya, evidentemente, puede hacer también su función, pero en realidad ya de manera natural ha perdido, ¿no? Su incapacidad permanente. La incapacidad permanente total sería ya que el trabajador no puede realizar ya también tareas fundamentales de su profesión, ¿no? Es decir, ya no puede dedicarse a lo que venía haciendo, tendrá que hacer otras cosas, otras actividades de repente, ¿no? Y de repente una persona tal vez que se quedó, digamos, en silla de ruedas, por ejemplo, por alguna lesión, ¿no? Y también no podrá hacer de repente ya actividades que venía realizando, ¿no? Podría caminar, pero sí, por supuesto, en silla de ruedas puede hacer otro tipo de actividades, ¿no? Distintas. Pero igual es una incapacidad permanente total. Pues la incapacidad permanente absoluta es la que lo inhabilita para cualquier profesión u oficio, ¿no? Si prácticamente ahí no puede hacer nada, ¿no? Tendrá que estar de repente solamente, bueno, en su casa o haciendo otro tipo de actividades que no le requieran, digamos, ¿no? Mayores capacidades, ¿no? Y luego la gran invalidez es que la incapacidad permanente absoluta va a necesitar también de asistencia a otra persona, ¿no? Para realizar los actos más esenciales de su vida. De repente, no solamente queda en silla de ruedas, sino va a quedar postrado en cama de repente, ¿no? Y necesita inclusive, ¿no? Para poder tal vez alimentarse, para poder hacer sus necesidades que tiene que estar asistido por otra persona, ¿no? Bueno, lamentablemente se dan estos casos y esto por supuesto es lo que hay que evitar, ¿no? Con los accidentes que
generen, digamos, este tipo de lesiones, de daños a las personas. Bueno, las estadísticas nos miden los tipos de accidentes que han habido y los daños también que se presentan. Tenemos el índice de frecuencia. Sí, este índice de frecuencia se calcula con esta fórmula, con el número de accidentes que hubieron con baja médica por 1.000.000 sobre las horas trabajadas. Y esa es la fórmula entonces del índice de frecuencia. El índice de gravedad, IG, se calcula como la suma de todos los días totales perdidos, ¿no?, por baja médica, más los días de incapacidad por 1.000 sobre las horas trabajadas. Este DI, ya estos días de incapacidad, se calculan por tabla, ¿no? De estos son los días reales perdidos, ¿no?, donde el trabajador no pudo volver al trabajo, de baja médica, digamos, ¿no?, o de incapacidad permanente, ¿no?, o temporal. Y los de SUI son los días debido a incapacidades temporales o parciales permanentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una tabla, ¿sí?, de estos días de incapacidad. Por ejemplo, la muerte genera 100% de incapacidad, por supuesto, y también hay que adicionarle 6.000 días, ¿no?, de incapacidad. Por ejemplo, acá cuando alguien pierde un brazo por encima del codo, el porcentaje de incapacidad en este caso es de 75%, y a los días perdidos reales se tiene que adicionar 4.500 días de incapacidad. Cuando alguien, por ejemplo, pierde un dedo cualquiera, ¿no?, de la mano, se la amputa porque alguna máquina lo atrapó, se cortó el dedo, tenemos 5% de incapacidad y tenemos 300 días adicionales que hay que agregarle de incapacidad. Entonces ahí tenemos la tabla que nos guía, ¿no?, para calcular justamente ese índice, ¿no?, o estos índices de los accidentes. Ya que tomamos un poquito el tema de la pérdida de un dedo, cuando se corta un dedo, se amputa una mano, un brazo, también, por supuesto que tuvo una emergencia médica, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los primeros auxilios. Acá lo importante primero es detener la hemorragia, ¿no? ¿Sí? Acá lo fundamental es que la persona no muera por pérdida de sangre, porque claro, al perder un dedo, al perder una mano, un brazo, se cortan también las venas, las arterias, y esto va a hacer que pierdan mucha sangre. Entonces, ahí lo importante primero es detener la sangre, por supuesto hacer presión, ¿no?, hacer presión o hacer un torniquete, ¿no?, si es que el caso corresponde. Y paralelamente, también de manera simultánea, el miembro, digamos, cercenado, ¿no?, ya sea el brazo, la mano, se puede recuperar, ¿no? Es decir, hay que colocarle en hielo, ¿ya? Y inmediatamente, por supuesto, llevar tanto al afectado como al miembro amputado al médico para que se lo puedan también reinjertar, ¿no? ¿Ya? Esto es importante, lograr, digamos, mantener, ¿no?, los tejidos sanos, es decir, que no mueran ¿no?, si se quedan, digamos, al ambiente de estos tejidos, un dedo suelto, por ejemplo, una mano suelta, como simplemente se pudren, ¿no?, se van descomponiendo por la acción microbiana, entonces hay que mantenerlos en hielo, ¿sí? Y lo más pronto posible, por supuesto, digamos, tal vez serán unos minutos, a lo sumo, ¿no?, 30 minutos, no sé, lo más rápido posible, bueno, ir hasta el médico para que entonces ahí ya, ¿no?, en las instalaciones médicas pueden conservar mejor, digamos, ¿no?, el miembro amputado, y también puedan injertarlo, digamos, ¿no?, lo más rápido posible, nuevamente reinjertarle, ¿no?, esa parte al afectado, ¿no?, a la víctima. Otro indicador también es el índice de incidencia, que se da calculando el número de accidentes con baja por 1.000 sobre el número total de trabajadores que hay en la planta, en la fábrica, ¿no? El índice de demora media sería
calculado como el número de jornadas perdidas, los días perdidos totales, sobre el número de accidentes con baja. Bueno, ya hablamos también sobre las inspecciones de seguridad, ¿no? Que entre otras cosas tiene el objetivo también de prevenir los accidentes, mejorar las condiciones de trabajo y mejorar también la productividad. Bueno, y por supuesto demostrar también y motivar al trabajador, ¿no? Porque se demuestra un interés también por el trabajador. La inspección de lo que se trata de buscar es fallas no culpables. Hay que planificar también, programar las inspecciones, ¿no? Se debe comunicar también cuando se va a inspeccionar. También de las inspecciones hay que también establecer un plan de correcciones si es que hay situaciones que no están de acuerdo a la seguridad. Bueno, hay que también establecer un plan de correcciones para mejorar la seguridad en esas áreas. Y debemos revisar los aspectos técnicos, organizativos y principalmente el factor humano. Bien, los accidentes, además de las lesiones, ¿no? Además, por supuesto, de los daños a la salud de las personas, generan costos también, ¿no? Generan pérdidas también económicas para todos, ¿no? Pérdida económica, por supuesto, para el trabajador, para la empresa y para la sociedad en general, ¿no? Entonces también ese es otro motivo por el cual debemos evitar los accidentes, ¿no? Primero, por supuesto, por un tema humano, evidentemente, ¿no? De que la salud, ¿no? Es lo fundamental en cada persona, entonces cuidar la salud y también, evidentemente, también los costos, ¿no? Porque esto también puede poner en riesgo el mismo funcionamiento de la industria. ¿Sí? Si no manejamos los costos, si estos costos son muy altos, ¿no? Podemos tener entonces que los costos sobrepasan los ingresos y eso pone, ¿no?, en números rojos a cualquier empresa y puede provocar inclusive la quiebra, ¿no?, la quiebra económica y el cierre de esa instalación. Entonces sabemos que hay costos, ¿no? Hay gastos que se erogan en este sentido, ¿no? Bueno, tenemos un método de Henrich que nos calcula los costos. Henrich calcula los costos de esta manera, en costos directos y costos indirectos. Los costos directos son los que prácticamente aparecen inmediatamente después del accidente, en el corto plazo, ¿no? Como por ejemplo indemnizaciones, salarios, gastos médicos, pérdida de productividad. Y los costos indirectos son ya aquellos costos que van a aparecer un poco después del accidente, ¿no?, en un mediano o largo plazo. Como por ejemplo, ¿no?, gastos de investigación de accidente, daños después que se evidencia de maquinaria, ¿no? O por ejemplo, inclusive pérdida también de imagen, ¿no? O también al parar el proceso tanto por el accidente que no se haya podido cumplir más adelante también por el cliente y también multas, ¿no?, por el cumplimiento. Entonces, ahí tenemos entonces costos directos y costos indirectos. Bueno, en los costos de accidente, cuando vemos un accidente vemos la punta del problema, ¿no? Es decir, los costos directos, ¿sí?, son los que aparecen hace rato, prácticamente representan el 10%, es como ver un témpano o un iceberg, ¿no? Pero el mayor volumen de los costos está por debajo, ¿no?, que son los costos indirectos, aproximadamente un 90%. Entonces, muchas veces creemos que solamente son los costos directos, que son los que se ven, ¿sí? Pero lamentablemente, ¿no?, hay mucho más que no se ve todavía y que en algún momento aparecen, ¿no? O inclusive a veces no se llegan a detectar cuando se produce un accidente. Entonces, es el gran volumen entonces de costos, ¿no?, que se presentan por causas de un accidente, ¿no? Cualquier tipo de accidente, por más leve que sea, ¿no?, genera este tipo de costos directos e indirectos. Y tenemos otro método de Simons, que divide los costos en 4 categorías. Los accidentes que producen baja al trabajador, ¿no?, los costos, digamos, ahí cuando hay baja. Los costos también cuando no hay baja, pero que sí hay daños a las maquinarias, costos de las maquinarias, ¿no? Y cuando no hay
baja, digamos, y no hay tampoco daños maquinarios, pero sí hay daños leves, digamos, también, ¿no? Como costos de primeros auxilios. Y también accidentes que no producen baja, ningún daño, ¿no? A pesar también de requerir cuidados médicos. Entonces son 4 tipos de accidentes. ¿Ya? Entonces acá Simon lo que hace es calcular el costo total, ¿no? Como el costo asegurado, más el costo promedio de estos 4 que mencionamos, ¿no? Ya el costo asegurado es justamente la póliza de seguro, ¿no? que se paga, eso tiene un costo anual, ¿no? Más la franquicia muchas veces que se paga para activar los seguros, entonces eso va el costo asegurado, más entonces el promedio de esos 4 costos que se puedan presentar, y de esa manera entonces con este método se calcula, ¿no? El método de Simon. Otro método también de costos es el método de los elementos de producción. También, ¿no? Calcular ahí, por ejemplo, el costo de mano de obra en el accidente, el costo de la maquinaria, el material, de las instalaciones, el tiempo también. Entonces, se debe de computar estos costos que hubieron de mano de obra, de maquinaria, de material, de instalación y tiempo del accidente y sumarlos todos para calcular el costo total, ¿no? Bien, otro tema también que debemos tener en cuenta es el análisis e investigación de accidentes, ¿no? Es decir, los accidentes hay que investigarlos, hay que analizarlos para definir sus causas, ¿sí? Por eso hacemos la causalidad, ¿no? Es decir, los accidentes tienen causas que, si tienen causa, se pudieran haber evitado, ¿no? O por lo menos evitar para el futuro, ¿no? Si bien hay cosas que se pueden escapar, ¿no? Lamentablemente no se justifica, ¿no? Pero se pueden dar los accidentes. Pero la idea entonces también es que no se repitan, ¿no? Que no se repitan estos accidentes, por eso la investigación. Investigación, ¿no? Para principalmente buscar las causas de ese accidente y, por supuesto, ¿no? De posibles otros accidentes, y de esa manera trabajar en las causas para evitar, ¿no? Futuros accidentes también de esta misma naturaleza, o de otro tipo de accidentes. Entonces, hay que primero recabar información, ¿no? Del accidente, describir el accidente ya, cómo sucedió, analizar las causas inmediatas y raíz, ¿no? Del accidente. Las raíces sabemos que obviamente son causas muchas veces de administración de la seguridad, y las inmediatas son las causas, ¿no? Principalmente, como decíamos, ¿no? Por factores personales de trabajo, es decir, por actos inseguros o condiciones inseguras. Y de ahí un plan de acción, ¿no? Para eliminar estas causas. ¿Qué vamos a hacer para eliminar justamente la causa raíz, las causas inmediatas? Y bueno, de ahí ejecutar este plan y divulgarlo también para que quede, ¿no? Como acciones, digamos, estándares, para que el accidente no se vuelva a repetir. Entonces tenemos, ¿no? Las causas inmediatas o directas, que se dividen en actos inseguros y condiciones inseguras. Y la causa raíz, bueno, mayormente, ¿no? Decíamos que son las que originan todo y que mayormente se debe principalmente a causas en la administración, ¿no? Motivo en la administración de la seguridad. Bueno, tenemos algunos métodos de análisis, ya que esto lo vamos a analizar de repente en la próxima clase. Un poquito de tiempo se nos ha ido, ¿sí? Y bueno, sería este miércoles entonces que estaríamos viendo este método, ¿no? Estos métodos de análisis son varios métodos de análisis que vamos un poquito a aplicar para poder llegar a determinar las causas, o la causa, ¿no? Si es que hay más de una, causas, digamos, que originaron en cualquier accidente, ¿no? Ya vamos entonces a aplicarlo con algunos ejemplos. Y bueno, vamos a quedar acá entonces por el tema del tiempo, ya que se nos ha ido. Entonces, inicialmente creo que habíamos quedado para el día miércoles el examen, ¿no? Bueno, va a pasar para el día lunes, ¿sí? Anoten por ahí. Y el próximo lunes entonces sería el primer parcial.
¿no? Hasta la unidad 4.